Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estoy inaugurando este nuevo video del teórico optativo de Educación Física 4, justamente para contarles que la verdad que es muy interesante la lectura de las experiencias y argumentos que esgrimen todos ustedes a favor de sus estudios en educación física, pero también eh, los detalles que van contando de sus experiencias tanto en jardín, en primaria o en secundaria. Por eso yo quiero aprovechar hoy este video para justamente hacer lo mismo, compartir con ustedes no solo algunas impresiones que tienen que ver con algunos conceptos que ustedes están señalando, de las experiencias vividas, tanto de las positivas como de las otras, porque justamente hay algo que subsiste en la práctica cotidiana de la educación física, que son algunos aspectos que son justamente la raíz que debemos empezar a revisar para transformar esta profesión tan hermosa y que tiene tanta potencia educativa y así poder enseñar una educación física que por ahora la podemos pensar, la podemos empezar a diseñar, pero sí, justamente para muchas de ustedes van a ser campo laboral. Por eso me gusta escuchar algunas ideas que ustedes plantean, sobre todo cuando piensan que encontraron en el jardín, en la primaria o en secundaria o en el profesorado mismo, argumentos nuevos para sostenerse en esta formación. Para compartir con ustedes, les quiero decir que justamente yo descubrí a lo largo de mi infancia y en mi adolescencia algo que produce la educación física en nosotros en esta época, que es justamente las ganas de transmitir, las ganas de enseñar. Yo antes de ser profesor de educación física, creo que ya estaba haciendo algo de eso sin saber que era mi carrera, pero justamente me parece que entre la primaria y la secundaria que tuve, empecé a compartir con mis amigos de barrio todo lo que podía practicar y aprender en las horas de educación física, tanto en la primaria como en la secundaria. De chico fui a un jardín en Gonet, donde lo que recuerdo son salir al patio, jugar con las maestras, rondas, juegos, carreras, manchas, pero después creo que la experiencia más interesante vino de la mano de mi recorrido por la escuela primaria. Hasta tercer grado hice en la escuela 36 de Gonet, cerquita a 2 o 3 cuadras del País de los Niños. Y a partir de cuarto grado, justamente porque era una escuela bastante pobre en materia educativa en ese momento, mis padres consideraron que tenía que ir a una escuela del centro y si bien nosotros no somos de clases sociales ni medianas ni altas, hicieron el sacrificio de pagarme una educación privada. Así que en cuarto grado y mi hermana en tercero en ese mismo año, año 69 más o menos, empecé a tomar el micro. O sea, justamente en esa época en el Camino General Belgrano pasaba el micro que es hoy el 273, así que ya a los 9 años, y junto con mi hermana de 8 empezamos a viajar todos los días hasta el centro. Y eso también fue un aprendizaje, ¿no? No solo despegar de la mano de nuestros padres, sino de ir a dos colegios donde había otra educación, además de la educación establecida por el sistema educativo y la educación religiosa, o sea, algo que ver con el cuerpo también, pero en mi caso justamente yo descubrí que había una ligación muy grande entre la educación del cuerpo en los patios y la educación física. Eh, por ejemplo, ¿no? En la escuela pública nosotros no teníamos aula, no teníamos patio,
la escuela estaba semi destruida y semi en construcción. En segundo grado me acuerdo que no teníamos aula, así que dábamos clases en la galería, o sea que no salíamos al recreo porque el recreo pasaba por nosotros en la escuela 36. Eso fue en segundo grado. En tercero ya me tocó un aula de afuera, que quiere decir que en el campito que estaba al lado de la escuela habían hecho como un galpón y ahí tuvimos clase y me acuerdo que hacía mucho frío. Creo que estas razones y el hecho de que mis viejos pudieran trabajar los dos hicieron que decidieran que fuéramos a colegios privados con comedor, con doble escolaridad, o sea que desde cuarto grado hasta séptimo, que era el sistema de esa época, fui a una escuela eh, religiosa con comedor. Entonces, muchas horas de cuarto a séptimo grado las pasé en aulas y en el patio. El patio del Sagrado Corazón fue, para mí, en cuarto grado fue una sorpresa muy grande por dos razones. Primero, por la cantidad de varones juntos, porque era un colegio de esa época solo para varones, pero además porque en todos los recreos se jugaba al fútbol, pero en patio de baldosa. O sea, justamente yo venía de la escuela 36, donde jugábamos al fútbol en la tierra, y bueno, ahí tuve que cambiar mi estilo de juego, porque jugar en baldosa requería de otros oficios. Justamente mis compañeros que vivían ahí en el centro estaban más acostumbrados a jugar cortito y al pie y a correr menos y tocar, mientras que yo justamente sabía jugar en canchas más grandes y en campos abiertos. Pero eso es una, vamos a decir, es una simple anécdota. Lo interesante de ese paso por la escuela pública y la escuela privada es dar cuenta de justamente cómo la educación física muchas veces tiene un campo más propicio en el campo de la educación privada, porque justamente las escuelas privadas cuentan con mucho material, con mayor disponibilidad de horas de titulares y por lo general cuentan con un proyecto educativo que vincula la educación física con algún sentido institucional. En el caso nuestro, la educación religiosa estaba fortalecida justamente por la vinculación del sistema educativo que propuso el creador de las escuelas salesianas en el mundo, que tiene que ver justamente con educar el cuerpo y preparar a través del deporte para una vida espiritual. Más allá de eso, justamente lo que yo recupero de esa experiencia es justamente que en el Sagrado Corazón, además de mucho deporte, mucha gimnasia, también hicimos natación, campamentismo, salidas, excursiones, y justamente todo eso agregaba valor a mi decisión posterior de estudiar esta carrera. Justamente la generación que me tocó estudiar a mí en el Sagrado Corazón son compañeros de promoción, los que fundaron el club de rugby Albatros en la ciudad de La Plata. Y justamente nosotros teniendo un campo de deportes propio, además de natación, teníamos la posibilidad de practicar casi todos los deportes y atletismo durante todo el año, porque nos llevaban, sobre todo en secundaria, nos llevaban al campo de deportes a aprender distintas disciplinas. En mi caso, eh, creo que eso me permitió rápidamente competir a nivel Federación Platense en softball y a nivel metropolitano fui parte del equipo de vóley de Gimnasia y Grima de la Plata, que en esa época tenía vóley masculino y la verdad que fue una experiencia de 2 años, entre el 77 y el 78, muy placentera. Em, Siendo que yo era de Estudiantes, hincha de fútbol, Gimnasia en esa época convocaba a jugadores platenses porque justamente querían participar y fueron 2 años muy intensos donde conviví con algunos compañeros del colegio que fuimos a jugar y
nos quedamos durante esos 2 años. Con ese mismo grupo jugábamos en el verano, vóley playero en el campo de deportes. Y también tuve la oportunidad durante los 5 años de secundaria en el colegio participar de un equipo de gimnasia artística, que era un espacio alternativo, una opción que había más allá de las horas de educación física. O sea que en ese colegio tuve la oportunidad de aprender gimnasia artística con un nivel bastante elevado. Si bien no participábamos en competencias, todos los años presentábamos una muestra de los avances de ese grupo. Era un grupo integrado por estudiantes de primero a quinto año, o sea que no estaba organizado por edades, sino que era un grupo compacto que avanzaba desde las técnicas más simples de la gimnasia artística, en piso, en colchonetas y con cajón de salto, y que justamente eran como una opción más que nos servía sobre todo para un grupo de compañeros que éramos de la misma división, que durante esos 5 años, además de las clases de educación física y los deportes que hacíamos por nuestra cuenta, eh, una vez a la semana nos juntábamos en el colegio fuera de hora para entrenar y aprender sobre todo a volar por el aire, digamos. Era una experiencia muy enriquecedora. Durante 2 o 3 años de egreso a la secundaria intenté entrar a otras facultades, pero justamente por haber ingreso con restringido, con puntaje y sistema eliminatorio, no pude entrar ni a medicina ni a odontología, pero al cuarto año hice el curso de ingreso en abogacía para después pasarme a educación física. Justamente siempre estuve vinculado con la idea de estudiar medicina, pero también convivía en mí las ganas de saber educación física y de seguir practicando todo eso que había enriquecido mi corporalidad durante la secundaria. Y bueno, finalmente en el año 82 entré a la carrera de educación física, que en esa época tenía un sistema de licenciatura, por lo cual yo entré a primer año de profesorado y licenciatura, pero sin hacer el curso de ingreso porque lo había aprobado en abogacía, eran las mismas materias, se rendía filosofía e historia, mientras que antes había aprobado para entrada en medicina, pero no tenía suficiente puntaje. Las cosas, las vueltas de la vida, digamos, hacen que yo, luego de recibirme de profesor de educación física, entrara a trabajar en el ministerio y durante 30 años trabajé de profesor en distintos hospitales de la ciudad y en el mismo ministerio, desarrollando políticas saludables a partir de enseñar educación física. Trabajé en distintos hospitales, en salud mental y en discapacidad mental, y siempre ocupé el rol de profesor de educación física, enseñando justamente todo eso que siempre me gustó practicar y además me gusta enseñar, que tiene que ver, como verán, digamos, con los deportes, la gimnasia, bailar, nadar, ahora tenis de mesa y salsa, pero justamente si hay algo que me dio la formación universitaria es tener las herramientas lógicas para transmitir una ética de la enseñanza, sea el deporte que sea la práctica que sea, entender cómo particularizar eh, al sujeto y universalizar cualquier contenido. O sea, la formación universitaria justamente nos otorga las opciones necesarias como para, sin ser expertos en una práctica, poder transmitirla porque entendemos la lógica y porque entendemos que hay una ética y una didáctica para poder transmitir. O sea que justamente está demostrado que para poder enseñar un oficio no hace falta ser un experto en el oficio, sino conocer las herramientas más adecuadas para la transmisión. Entonces, con todo esto, justamente yo quiero ir anticipando
por dónde vamos a ir, digamos, en este teórico. Ya avanzamos con el cuento de Daniel Palarola, imaginamos una serie de argumentos que hablan a favor de qué pasaría si la educación física un día se clausura o se eclipsa, como dice el cuento. Pero ahora vamos a empezar a partir de los datos de la realidad, lo que ustedes fueron mencionando, como las las huellas de una educación física que no parece demasiado buena ni demasiado contemplativa del humano, sino que justamente reduce al humano en lo biológico y deja fuera a un montón de personas por, por razones injustificables, justamente para poder imaginar una educación física nueva que atienda las particularidades del sujeto, para que entienda la diversidad, para que entienda justamente que es una enseñanza inclusiva, que es una educación pública, que es una educación para toda la vida. Vamos a iniciar justamente con un periodo oscuro de la educación física para teorizar sobre los efectos que produjo el golpe militar en la educación física universitaria a partir del 24 de marzo de 1976. Por eso con este video las invito y los invito justamente a seguir aportando al foro donde ustedes están mirando y leyendo el cuento, donde están después comentando su propia experiencia y sus propias motivaciones y argumentos que los traen a querer ser profesoras o profesores de educación física, licenciadas o licenciados. Y justamente un punto central del próximo teórico va a ser revisar los efectos del golpe militar en la Facultad de Humanidades y concretamente en el profesorado de educación física. Así que bueno, me encantaron los relatos, tengo anotadas muchas reflexiones de ustedes que creo que sirven para pensar este teórico, como la cuestión de las clases mixtas y las clases separadas por sexo, la cuestión del matasapo, la cuestión del pato ñato, las clases de educación física que consiste en dar tres vueltas a la pista, esa acción que ustedes denominan tirar la pelota, o sea, cuando los profesores o las profesoras se desentienden de la enseñanza y solamente sostienen una práctica a partir de dejar un elemento como una pelota, sin enseñar nada y sin justamente interesarse por la transmisión de prácticas corporales. El hecho de que cada vez que llueve se suspenden las clases, la cuestión del rendimiento en las clases de educación física, el error de pensar en el talento deportivo, la detección de talento deportivo en las clases de educación física, las divisiones por niveles, digamos, cuando se divide por niveles en la escuela, justamente siempre quedan afuera los mismos, y eso está ligado justamente con, por ejemplo, organizar elecciones de equipos donde siempre quedan para elegir a lo último los menos deseados, digamos, los menos hábiles para el deporte, que generalmente o es vóley o es fútbol, según el sexo de los que cursan esa materia. O sea, parece mentira, pero eso que yo veía cuando era chico y cuando tuve clases mixtas y trabajando en escuelas, era muy común ver y que todavía se sigue legitimando. O sea, yo entiendo que justamente como no ha habido demasiada investigación al respecto, eh, justamente no se puede cambiar eso, o sea, por defecto sigue funcionando. Eh, mm, También ustedes mencionan algo que se le atribuye a la educación física como que es una profesión divertida. Bueno, habría que ver, ¿no? O sea, en qué punto la educación física es una profesión divertida. Si eso la califica o la descalifica. Veremos teóricamente justamente los efectos de la política de Estado de la época del 76 en adelante para corroborar justamente algunos episodios recientes que hacen a la formación universitaria en educación física. Y
sobre todo vamos a tratar de analizar cuáles son los efectos de esa educación universitaria sometida a los designios de una intervención militar del Estado, a un gobierno de facto y a una intervención en manos de muchos intelectuales que justamente hicieron el trabajo que los militares no podían hacer en las universidades. Así que bueno, insisto, me alegra mucho los comentarios, insisto con que se suscriban al canal de YouTube, que me busquen en las redes, en Facebook, Mamón de Mario Valentín, pues Políticas Deportivas, en Instagram estoy en un canal que se llama Mamón de MB, y bueno, cualquier problema, cualquier necesidad que tengan de educación física 4, no tienen más que mandarme un mensaje, mandarme un correo electrónico, eh, mbmamon@gmail.com, porque justamente en este periodo, en estos 2 primeros meses, justamente la idea es ayudar a todas y a todas que tengan, si tienen alguna situación problemática en vinculación con la cursada del campus, con la materia de educación física 4 en los seminarios, no tienen más que contactarnos a la profa Verdula, a los JTPs o a los profes de los seminarios, y nosotros enseguida vamos a tratar de encontrar la solución necesaria. Así que bueno, espero que tengan un buen lunes, un buen inicio de semana, y estamos viéndonos. Comenten en este video, hagan por ahí sus opiniones, y son bienvenidas y bienvenidos a este curso teórico que va a ir justamente despacio, no solo porque me llamo Valentín, sino justamente porque la tecnología permite trabajar también a diferencia de cuando estamos en modo presencial, que muchas veces estamos en modo presencial, pero vamos a las clases a dormir o no tenemos tiempo de escuchar todo lo que se dice. Acá ustedes pueden ver el video cuando puedan, revisarlo, volverlo a ver, ver qué aspecto de lo que uno dice suena borroso o no se entiende, y obviamente estoy disponible como para poder satisfacer cualquier tipo de pregunta que surja con esto que vamos construyendo. Así que bueno, en el próximo video vamos a hablar justamente sobre el periodo más oscuro de la educación física, donde en serio la educación física fue perjudicada, y vamos a ver en qué aspectos. Que tengan buen día.